Bueno, muy bien, estamos todos, estamos para comenzar. Eh, a ver, déjeme que voy a cerrar esto también, por las dudas. Bueno, qué lindo que poder verlos, como les decía, otra vez, poder compartir con ustedes. Eh, vamos avanzando bastante ya en la misión, estamos justo a mitad de carrera, a mitad de escuela, son 12 clases, perdón que ando medio con la garganta ahí, entre todo lo que cantamos, lo que grito cuando predico, las charlas con los hermanos, los gritos por la música, y el polvo que nos comemos todo el fin de semana, estoy con la garganta media, media. Pero va queriendo, ya sale. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, entonces decía, la semana pasada estuvimos hablando de lo que era una correcta evangelización, y hoy vamos a estar en una clase muy, muy importante dentro de la misión, que es justamente cómo hacer discípulos, cómo logro hacer discípulos, ¿sí? Hoy vamos a estar en esta clase 6 ya, estamos a mitad de camino. Bienvenido a todos los que van ingresando en esta hora, qué bueno verles también. Y bueno, vamos a meternos de lleno ya en la enseñanza de hoy. ¿Cómo logro hacer discípulos de Jesucristo? Es la clase 6 lo que vamos a ver hoy. Y para esto, bueno, de entrada vamos ya a recordar cuál es la misión, ¿no?, de Jesucristo para su iglesia. Lo vemos en Mateo 28, 18, 20, esta parte de la escritura que tanto la hemos leído y tanto la hemos compartido. Y bueno, y esperemos que nos sea revelado, ¿no? Tanto, tanto que vemos la palabra que nos sea revelada, como nos enseñaba Germán Palermo con su primer taller el otro día, cuando decía, ¿no? Vivamos la palabra. La tenemos por tantos lados, la palabra la leemos, la estudiamos, pero la tenemos que vivir, se tiene que hacer carne nosotros, ¿no? Dice así: Jesús se acercó y le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, esta es como dicen, la gran comisión o la misión que Dios le dio a su iglesia, porque arranca desde los discípulos y después eso se transmite a nuestras vidas, ¿no? Cada uno que llega al reino, cada uno que es introducido al reino de Dios, cada uno que es introducido a Cristo y cada uno que es introducido a la iglesia, tenemos como importante tener en cuenta que tenemos una misión. Como decíamos justamente este fin de semana, allí en el Extiende, todos tenemos una misión, la misma misión es para todos, y que es hacer discípulos. Yo creo que ustedes ya eso lo tienen clarísimo, porque bueno, venimos ya juntos edificando sobre este pensamiento, ¿no?, sobre esta verdad. Pero lo importante es que podamos comprender que esta misión es para todos. Nadie queda fuera, excluido de esta misión. Ahora, antes de meternos ya de lleno en ver cómo logro hacer discípulo de Jesucristo, quiero que veamos o veamos un pequeñito repaso de lo que hablamos la semana pasada, para que nos quede bien claro esto, que tiene que ver con lo que era la evangelización y demás. Recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulo de él, ¿sí? Esto creo que lo vamos a decir tantas veces que nos va a quedar ya como así bien marcado acá, que no se escape nunca más. No podremos ser discípulos de Jesucristo si primeramente no revisamos cómo presentamos el Evangelio. Lo vimos la semana pasada, y habíamos leído Colosenses 2, de 6 al 7, que dice: por lo tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia, que es como fueron enseñados, ¿sí? Ahí entonces veíamos la importancia de cómo recibimos a Jesucristo, si lo recibimos como el Señor realmente, o lo recibimos como el curandero que nos cura todas las enfermedades, el asistente matrimonial que nos soluciona el matrimonio, ¿sí?, el economista que nos soluciona las finanzas. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Porque de la manera que lo recibimos es como vamos a vivir después. Y justamente dice que es como fueron enseñados, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Cómo fuimos enseñados para convertirnos en discípulos y para poder hacer discípulos a otro. Esta forma esta expresión de cómo fuimos enseñados la vamos a ver mucho hoy. No podremos hacer discípulos de Jesucristo
si no logramos entender que la evangelización es un proceso y que tiene como pilares ciertas enseñanzas que dejan al creyente en la posición correcta para comenzar un discipulado. Le dije que todo esto, toda esta vida que tenemos, ¿no?, de servicio en el Evangelio, es todo un proceso por el cual nosotros tomamos una persona que está muerta en su espíritu, le presentamos el Evangelio por causa de aceptar el señorío de Cristo, conscientemente, no por repetir una oración, sino conscientemente. Esta persona experimenta lo que es el milagro más poderoso de todo, que es el nuevo nacimiento. Esa persona nace de nuevo, su espíritu es regenerado, se reconcilia con el Padre, y en ese momento nosotros tenemos que empezar con un proceso de evangelización que nos va a llevar un tiempo. La semana pasada dijimos que nosotros, viendo las cartas apostólicas y demás, creemos que hay ocho piedras para fundamentar, ¿sí? Ocho fundamentos que hay que poner en la vida de un nacido nuevo para que quede realmente evangelizado. Y una vez que ese proceso de evangelización termina, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos con otro proceso, que es el proceso del discipulado, y ese discipulado seguramente va a durar toda la vida. ¿Sí? Seguramente nos va a llevar toda la vida. ¿Por qué? Porque un discípulo va creciendo por estatura, va creciendo por estatura de madurez. Entonces lo vamos llevando a diferentes niveles de madurez. Y bueno, ya saben, el Señor nos va a encontrar madurando hasta el último día de nuestra vida, porque lo perfecto va a estar cuando lleguemos con Él. Acá no vamos a alcanzar perfección, pero sí, como dijo Jesús, ¿sí? No podemos superar al maestro, pero sí podemos ser como el maestro. Y eso nos pega fuerte, ¿no? Porque decimos, guay, qué lejos que está el maestro, pero bueno, vamos a ver si llegamos. Entonces, les decía que habíamos leído Colosenses 1:28, la expresión de Pablo. Pablo decía, nosotros anunciamos a Cristo, perdón, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Vaya ambición que tenía Pablo, ¿no? Toda la humanidad la quería presentar perfecta en Cristo Jesús. Pero fíjense que Pablo nos está mostrando aquí un proceso, ¿sí? Un proceso. Anunciamos a Cristo, amonestamos, enseñamos, ¿con el fin de qué? De que en algún momento, ¿sí?, presentemos perfecta en Cristo Jesús a esa persona que Dios nos dio. Es todo un proceso que nos va a llevar desde una persona que está experimentando esa niñez espiritual porque recién nace, a esa madurez espiritual a la que debe llegar, una madurez espiritual donde va a entender otras cosas, va a comprender otras cosas, va a discernir otras cosas, se va a mover en la vida de una manera muy diferente. Por eso siempre vuelvo a recalcar que no nos podemos dar el lujo de quedarnos toda la vida como creyentes, sino que debemos anhelar algún día en nuestra vida ser discípulos. Siempre digo que cuando uno va a la iglesia tradicional y convencional, si uno nació ahí en una cuna evangélica, entonces tendrá seguramente el certificado del día que lo presentaron a ese bebé. Y después vas a tener otro certificado cuando fuiste a la escuelita dominical. Y después más adelante vas a tener certificado cuando te bautizaste. Y después tal vez te casaste en la iglesia evangélica y vas a tener certificado cuando te casaste. Y por ahí hiciste un instituto bíblico, vas a tener certificado que sos teólogo. Pero el tema es que hay un certificado que no te lo dan los hombres y que es el de ser discípulo, y ese te lo da el Señor. Y a ese certificado tendríamos que anhelar. Todos los demás son cuestiones nuestras, ¿no? Pero tenemos que anhelar algún día tener ese certificado que no se ve en papel, que si no está acá en nuestro corazón, donde el Señor dice, esta persona realmente alcanzó a convertirse en un discípulo mío. ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, ¿vamos bien? Voy a tomar agua. ¿Cómo lograr una correcta evangelización? Lo vimos la semana pasada. La evangelización no consiste en un acto dentro de un evento cuyo plan maestro termina con la oración de fe. Ya hablamos de eso, no me voy a meter ahí, pero sí quiero ver esta parte. La evangelización comienza con un acto que deja a los pies del señorío de Cristo al pecador para luego comenzar un proceso de evangelización que lo dejará establecido en Cristo y en su nueva realidad espiritual para así dar inicio a una nueva vida de discipulado. Todo lo que aprendimos la semana pasada, ¿sí?,
tendría que dejar a una persona en esta etapa donde inicia una nueva vida de discipulado. ¿Sí? Todo lo que hablamos la semana pasada, si hacemos eso, si realmente revisamos cómo presentamos el Evangelio y nos convertimos en expertos a la hora, en experto a la hora de presentar ese Evangelio, y si entendemos que luego hay un proceso de evangelización para dejar esa persona establecida en esta nueva realidad espiritual que vive, donde está en un nuevo reino, tiene un rey que se llama Jesucristo, ha sido perdonada, ha sido redimida, ha sido justificada, ha sido reconciliada con el Padre. Ahora entiende que ha nacido nuevo y por lo tanto tiene al Espíritu Santo. Y que ahora empieza toda una vida donde va a tener que vivir por el Espíritu y ya no por la carne. Y mientras va creciendo entiende que vive para un propósito eterno, que es conocer al Padre, al Hijo y manifestar la imagen del Hijo. Y tarde o temprano descubre que esta es la vida realmente que Dios espera para ellos, para ella o para él, y en ese momento se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a través del bautismo de agua, no solamente, sino también a través del bautismo del corazón, como decía Pablo. ¿Para qué? Para andar en una nueva vida. Y esa nueva vida es una vida de discipulado. Esa nueva vida que esa persona que nació nuevo va a comenzar es una vida de discipulado. Por eso quiero decirle algo antes de comenzar con esto. Si nosotros pusimos bien el fundamento, vamos a poder edificar una vida de discipulado correcta en esta persona que nos ha oído desde el principio. Si no, va a ser muy difícil. Si nosotros no pusimos los fundamentos, como le decíamos la semana pasada, va a ser muy difícil discipular a alguien. Porque no podemos discipular a alguien que todavía está vivo, ¿sí? Que está vivo en la carne. Necesitamos discipular a alguien que murió a la carne y que vive por el Espíritu. ¿Sí? Porque el que vive por el Espíritu sí o sí se va a convertir en discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque el discipulado, como siempre lo digo, prácticamente el 90% de la obra del discipulado la hace el Espíritu Santo. Y somos nosotros ese poquito 10% que somos los que vamos ayudando, vamos guiando, vamos diciendo, vamos aconsejando, escuchamos, pero la obra en realidad la hace el Espíritu Santo, porque para poder convertirme en discípulo tengo que tener un cambio de naturaleza, tengo que tener un cambio de imagen, tengo que tener un cambio de carácter, y eso lo provoca el Espíritu Santo, porque el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso hoy nos vamos a meter ya de lleno en cómo logro hacer discípulos. Vamos a ver 8 puntos, ¿sí? Ustedes pueden encontrar más. Como siempre les digo, todo lo que compartimos es desde aquello que nos ha revelado el Señor a través de la Escritura y de lo que hemos vivido por tiempo, y volcamos aquí un poco de lo que, un poco todo, un poco no, volcamos todo de lo que hemos entendido y aprendido y vivido, y después, bueno, cada uno en su experiencia le puede agregar o le puede quitar, o puede aportar, pero creo que esta es la base del discipulado. No es que comí con mucha sal, es que tengo la garganta me complicada, por eso tomo agua cada rato. ¿Sí? Eh, Dice ahí, número 1, ¿cómo logro hacer discípulos de Jesucristo? En primer lugar, enseñando lo que debo enseñar. Enseñando lo que debo enseñar. La orden de Jesús fue, vayan y hagan discípulos. O sea, el hacer discípulos me habla de que hay una tarea que debo hacer. ¿Sí? No es que solamente voy a orar por alguien y tarde o temprano algún día se convertirá en discípulo. No, no. A mí me compromete también en una tarea de hacer discípulo, que significa llevar a esa persona a ser transformada de un creyente transformarse en un discípulo. Entonces, el hagan discípulo a mí me pone como protagonista. No puedo ser un espectador a ver qué hace Dios. No, yo soy protagonista de esta historia. Si bien interiormente, como dije recién, la obra la hace el Espíritu Santo, pero por fuera yo soy el que voy acompañando y el que acompaño y el que ayudo a la tarea que el Espíritu Santo hace. Ahora, ¿cómo yo hago discípulos? Porque miren, esto es algo que por años, he escuchado cómo hacemos discípulos, he visto manuales de discipulado, libros que hablan de discipulado, he estado en reuniones de pastores donde en la intimidad nos hemos preguntado qué es realmente hacer discípulos, cómo vos pastor lo está haciendo, vos otro pastor cómo lo está haciendo, o sea, hay mucho, si ustedes buscan material sobre discipulado van a encontrar muchísimo, muchísimo, pero yo no quiero acá que esto quede como un material de discipulado, sino que quiero que podamos juntos
ver algunos puntos que creo que son muy importantes, porque el discipulado es una vida. El discipulado no es una escuela, el discipulado no es un manual, el discipulado no son ideas geniales que nosotros podemos tener para poder formar un discípulo. Primero principal, si no está el Espíritu Santo es imposible, pero en la parte que me toca a mí, yo debo saber qué es lo que debo hacer, porque hay cosas que sí tengo que tener claro que debo hacer para poder dar a luz un discípulo de Cristo. Entonces, vayan y hagan discípulos, es una tarea que me compromete, soy protagonista de esto. Segundo, ¿cómo lo hago? Enseñando lo que Jesús enseñó. Toda enseñanza que Jesús no enseñó se opone y confronta su mandamiento. Porque Jesús dijo, enséñenle a cumplir todas las cosas que les he mandado. Repito, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿sí?, en todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. O sea, esto, nosotros tenemos, somos muy, a ver, aquellos que tenemos por ahí el don de maestro o la gracia de magisterial, nos vamos por las ramas, nos gusta meter versículos por todos lados, y si vos te pones a un maestro te vas a cansar de ver versículos y te va a pasear por toda la Biblia, porque el maestro es así, ¿sí? Somos así. Estoy tratando de no ser maestro, tratando de sacar un poco eso esta noche para no meterlo tantas cosas, pero quiero decirles algo. eh, Todos caemos muchas veces en la tentación y el error de tomar toda la Biblia completa para querer hacer discípulo de Cristo. Y hablamos de Moisés, hablamos de David, hablamos no sé, de todos los personajes de la historia, y no nos damos cuenta que no tenemos que hablar de ellos, tenemos que hablar de Cristo. ¿Podemos hablar de ellos? Sí, podemos hablar de ellos. Podemos hablar de ellos para enseñarnos la historia de la Biblia, los hechos que ocurrieron, cómo Dios se manifestó en esos momentos, hacer un estudio teológico para entender toda la historia. Está perfecto, sí, pero a la hora de hacer discípulo todo eso no me sirve. A la hora de ser discípulo yo tengo que enseñar lo que Jesús enseñó, porque yo tengo que hacer discípulos de Jesús, no discípulos de Moisés ni de Abraham. Miren, Abraham fue el padre de la fe, pero ni siquiera de Abraham tengo que hacer discípulo. Tengo que hacer discípulo de Jesús, porque en Jesús encuentro lo perfecto. Es más, Jesús es quien vino a restaurar la imagen que se había perdido de ese hombre que en todo obedecía al Padre, la restauró y ahora dice, mírenme a mí, si vas a ser discípulo tenés que ser como soy yo. Entonces, la forma de enseñarles, la forma de hacer discípulo arranca desde la base poniendo las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ahora vamos a ir viendo, porque tampoco significa que yo esté todo el tiempo diciendo, bueno, a ver, vamos a enseñar la enseñanza de Jesús y me voy toda la semana a tu casa y te leo toda la enseñanza de Jesús. No, no. Vamos a ver cómo las aplicamos. Podemos usarla de diferentes maneras, pero lo que tengo que tener en claro es que si voy a ser un discípulo de Jesús, tengo que enseñar lo que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra y su primer mensaje fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento lo que hace es, el arrepentimiento demanda, ¿sí?, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, un cambio de conducta. ¿Hay alguien que está teniendo, por favor, ahí el micrófono abierto? Si me lo puede cerrar, gracias. Sí, un cambio de conducta. Y sigue, a ver, vamos a buscar, a ver quién está con Entonces, ahí está. Ahí lo silenciamos. Ya lo encontramos. Estamos vuelta. Y le decía, y las enseñanzas de Jesús son las que nos confrontan y nos llevan a vivir en su naturaleza. Él obviamente, como le expliqué la otra vez, él dijo, él enseñó, los confrontó, les trajo las enseñanzas del reino, les dijo en todo el sermón del monte, ustedes pueden ver que él decía, a ustedes le dijeron más yo les digo, a ustedes le dijeron más yo les digo. Él vino a cambiar toda esa forma de pensar que el judío tenía, tanto cultural como religiosa, como tradicional. ¿Sí? Él vino a cambiar todo eso y sabía que nosotros no podíamos vivir todo lo que él enseñó, porque eso nos confrontaba específicamente toda esa naturaleza de Adán, del Adán caído que tenemos adentro. Por eso es necesario que, como él les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, a los discípulos les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo.
Y el que va a hacer la tarea de transformación en ustedes es el Espíritu Santo. Obviamente necesitaba pasar por la cruz, ¿para qué? Para morir por nosotros, perdonarnos del pecado, hacernos libres del gobierno del pecado, y ahora sí, por medio del Espíritu, empezar a transformarnos. Pero nosotros tenemos que tener en claro que si vamos a ser discípulos de Jesucristo, tenemos que enseñar lo que Él enseñó. Es inevitable. Esto es lo que tenemos que enseñar. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que vamos a ser discípulos de Cristo? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de vivir, en primer lugar, y enseñar las enseñanzas que salieron de su boca, ni más ni menos. Si no lo hacemos así, si no lo hacemos así, estaremos haciendo discípulos de otros, es lo que le decía recién. Si yo, por ejemplo, si yo insisto, por ejemplo, no sé, con Abraham, porque Abraham hizo esto con Isaac, porque Abraham hizo esto, porque Abraham hizo aquello, termino siendo discípulos de Abraham, porque la gente va a querer copiar lo que Abraham hizo. Si hablo de David, termino siendo discípulo de David. Y así con todos los personajes de la historia. ¿Sí? Vuelvo a repetir para los que recién están entrando, no está mal enseñar de ellos, pero tiene que ser en otro marco, no es el marco del discipulado. Es el marco de la, no sé, de la historia bíblica, de la teología, de todo lo que vos quieras, ¿sí? Pero no tiene que ver con discipulado. Dice Pablo, mire lo que Pablo le decía a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se adviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la otra versión dice, si no se conforma a las palabras de Jesucristo, y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto, privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate. Mamita querida, lo que dice acá. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Mira, hermano, usted lo único que tiene que hacer es entrar en las redes sociales, Instagram, Facebook. Bueno, Facebook más, ¿no? Facebook en esto se destaca, Facebook, las peleas, no sé, YouTube, lo que sea. Y va a encontrar esto. Gente que anda filosofando y peleándose porque no, porque lo que David dijo, no, porque lo que Moisés dijo, no, no encuentro a nadie que diga lo que Jesús dijo. Porque si nosotros nos dedicáramos a hablar de lo que Jesús diría, tendríamos un mismo pensar, un mismo parecer, un mismo sentir. Porque las palabras de Jesucristo son sí, amén, punto. No hay duda, no hay forma de cambiar lo que le está diciendo. En cambio nos metemos y sacamos un versículo de un lado y sacamos otro versículo del otro y sacamos otro versículo del otro y lo sacamos todo de contexto, los metemos dentro de una bolsa, sacudimos todo así y sacamos una enseñanza. Entonces toda esa enseñanza nace muchas veces, ¿sí?, de estas cuestiones. Que el que no enseña las palabras de Jesucristo, el que no se conforma con las palabras de Jesucristo, está envanecido y nada sabe, dice, es fortísimo lo que dice Pablo. No sabe nada. Y es más, está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren los hechos, miren las manifestaciones de la carne por cuanto nosotros no enseñamos lo que debemos enseñar. ¿Qué pasa? Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Qué tremendo y qué duro que es Pablo con lo que está diciendo acá. Si nosotros recorremos, ya le digo, las redes sociales, vamos a encontrar esto. Solamente tome un tema, ponga un tema ahí y déjelo nomás y se ponga a leer los comentarios y se van a matar los hermanitos de la hermanita. ¿Sí? Parece que ni fueran cristianos. Se matan a ver quién tiene la verdad. Hermano, la verdad tiene Cristo, nadie más. El tema es que justamente este problema que Pablo estaba teniendo, que el problema que justamente que Pablo estaba teniendo era que le querían meter la ley en medio del cristianismo. Querían meter cosas de la ley, querían meter cosas de la tradición judía, incorporarla a la doctrina cristiana. Y él decía, no puede ser, es imposible, es Cristo y punto, lo demás ya murió, terminó. Las tradiciones y la ley terminaron en Cristo. Ahora es una nueva vida. Y lamentablemente hoy, después de 2000 años, vemos gente que sigue judaizando a la iglesia. Entonces queremos tener discípulos de Cristo y tenemos discípulos no sé, gente que quiere hablar
que quiere hablar en hebreo, que cambie las palabras. ¿Sí? Pero hermano, dejemos de estar con esa historia, hagamos discípulos de Cristo. Pero por eso digo, es importante revisar qué enseñamos. Y lo que enseñamos son las palabras de Cristo. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a enseñar y cómo lo vamos a aplicar. Pero lo importante, lo primero que tengo que saber es que paso número uno, o lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de decir voy a dedicar mi vida a ser discípulo de Jesucristo es revisar, pero urgente, qué es lo que estoy enseñando. Si voy a ser discípulo de Jesucristo, tengo que revisar qué es lo que yo voy a enseñar. Toda la Biblia es buena, toda la Biblia es útil y está perfecto si yo quiero estudiar teología, historia bíblica, todo lo que vos quieras. Pero a la hora de ser discípulo, lo único que necesito son las palabras de Jesucristo, porque voy a ser discípulos de Él. ¿Están ahí? ¿Sí? Seguimos. Segundo paso, o lo segundo que tendríamos que tener en cuenta, no son pasos, no sé por qué digo pasos, lo segundo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ser un ejemplo a imitar. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y 2 Timoteo 3 del día al 11 dice, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. A ver, hay algo muy importante que a mí siempre me impactó. Yo creo que a veces tenemos que leer la escritura detenidamente, pensar lo que estamos leyendo, no apurarnos. Cuando arranca el libro de Hechos de los Apóstoles, libro escrito por Lucas, recuerden que Lucas había escrito primeramente el Evangelio según San Lucas, como dice la Biblia, bueno, el Evangelio de Lucas, y él en la segunda carta que él hace, ¿sí? Él le comienza diciendo, oh, estimadísimo Teófilo, como te comenté o como te dije en la primera carta que te escribí, acerca de las cosas que Jesús hizo y luego enseñó. Fíjense el orden, hizo y enseñó. Nosotros queremos enseñar sin hacer. No vamos a poder nosotros hacer discípulos de Jesucristo si yo primeramente no manifiesto ser un discípulo. Yo no puedo decirle a otra persona, mirá, tenés que ser paciente si no me vio paciente a mí. Yo no le puedo decir a otra persona, bueno, tenés que mejorar tu conducta si mi conducta no mejora. No puedo yo llevar a otro a vivir a vivir las enseñanzas de Jesucristo si primeramente yo no las vivo. Recuerden que Jesús dijo, vayan y enséñenle todas las cosas que yo les mandé a ustedes que vivan. Primero las vivo, luego las enseño. Recuerden cuando la primera clase que hablamos, cuando hablábamos de qué significaba autoridad. La autoridad tenía que ver con qué? Tenía que ver con el conocimiento que me acredita y con la experiencia que me habilita. Entonces Jesús estaba habilitado para poder enseñar y hacer lo que hacía. ¿Por qué? Porque él lo vivía primero. Entonces él hacía algo y se sentaba con los discípulos y decía, ¿qué hice yo hoy? ¿Qué aprendieron de esto que acabo de hacer? Y ellos, bueno, opinaban y Jesús corregía. Pero fíjense que siempre había un punto en mitad. A ver, hay mucha gente que hoy en día, cuando recién comienza, es muy difícil decirle, bueno, tenés que poner la mirada en Cristo Jesús, no la cosa de la tierra, como siempre decimos. Para nosotros es fácil entenderlo. Bueno, a veces a algunos les cuesta, pero debería ser fácil para nosotros entenderlo. Pero para alguien que comienza de cero, decirle, poner la mirada en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, todo lo que le decimos, le es complicado entenderlo, porque le estamos pidiendo que vea algo que no ve. Pero sí, si nos mira a nosotros hacer lo que Cristo dejó, va a tener una referencia. Pablo decía, ustedes son cartas leídas. No necesito que yo haga cartas de ustedes porque ustedes son cartas leídas. Ustedes están manifestando ya una imagen. Por eso es que lo primero tengo que tener claro es qué voy a enseñar. Bueno, voy a enseñar lo que Jesús enseñó. Segundo, antes de enseñarlo, le voy a mostrar que yo lo vivo. Le voy a demostrar a aquellos que voy a enseñarle para que se conviertan en discípulos de Cristo, de que yo lo vivo. ¿No lo podés ver a Cristo todavía? Bueno, mirame a mí, porque yo intento todos los días hacer lo que Él me pidió.
En algún momento, hace muchos años atrás, cuando recién comencé, estaba como estabas vos. No entendía mucho, era inmaduro, me equivoqué en un montón de cosas, pero a lo largo de todos estos años, los aciertos y los errores, ¿sí? En cuanto a observar la enseñanza de Jesús y aplicarla, o no observarla y no aplicarla, me llevó a aprender, me llevó a crecer, y hoy tengo un estado de madurez en el cual puedo ayudarte y en el cual vos podés mirar también. No hago discípulos míos, hago discípulos de Cristo, pero mientras tanto, mientras vamos, yo tengo que mostrar un testimonio. Es como el padre que le dice, hijo, deja de fumar y le está fumando. Hijo, tené cuidado con la marihuana y le está fumando tabaco, es lo mismo. ¿Sí? No puedo yo decirle a otro que no haga algo si yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Por eso es que es muy importante este paso. Tercer paso, o tercer punto a tener en cuenta, mostrando el camino, que también tiene que ver con nuestra conducta. Dice, seguimos hablando de lo que Pablo le decía a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acá vemos cuatro personas, a ver, un hilo conductor de una verdad. Acá vemos que la verdad de Cristo va saltando de uno a otro. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otro. Y otros, hasta que llegamos nosotros. ¿Sí? Pero vemos aquí involucrados cuatro personas, o sea, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otro. ¿Haciendo qué? Oyendo lo que Pablo hablaba de Jesús y encargándoselo a otros hombres que también a su vez se lo enseñen a otras personas. El discipulado sirve para reproducir la imagen de Jesús en cada creyente. Para eso sirve el discipulado. O es la meta del discipulado. Que un creyente, tarde o temprano, pueda reflejar la imagen de Jesús, pueda adquirir madurez. Nuestra medida de fe, nuestra medida de madurez a la que debemos alcanzar, no es la de Cristo que está sentado en el trono. Eso es inalcanzable. Pero sí tenemos que alcanzar la madurez de ese hombre, Jesús, Hijo de Dios, caminando por la tierra. Porque ese hombre era exactamente igual que nosotros. Con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, pero él venció todo. Entonces nosotros, nuestra meta alcanzar, o sea, cuando hablamos de madurez espiritual, es alcanzar esa madurez que Jesús tenía. Y para eso necesitamos reproducir sus enseñanzas de generación en generación o de una persona a otra persona a otra persona. Esto se logra siendo fieles en transmitir las enseñanzas de Jesús de boca en boca, tal como él las enseñó y vivió. La primera iglesia no tenía libros, hermano. No tenía libros como nosotros, no tenía Biblia como nosotros. Las cartas de Pablo y demás fueron apareciendo un tiempo después para organizar la iglesia, para establecer doctrina, para quitar dudas, para sacar lo que no era. Pero lo primero que la iglesia hizo fue el boca en boca. Era enseñar lo que Jesús había enseñado. ¿O ustedes se piensan que de repente Pedro se ponía a hablar de Moisés, a hablar de... No, en un momento cuando presentó el Evangelio primero sí lo hizo, ¿por qué? Porque era necesario porque estaban los judíos ahí. Pero después cuando le presentó el Evangelio a Cornelio, fíjense que él quiere arrancar para lo mismo, y el Espíritu Santo se anticipa y los bautiza todos, y empiezan a hablar todo en lengua, como diciendo, mira Pedro, si vas a seguir la vas a arruinar. Más vale vengo yo y ya termina acá. No sigas Pedro porque la vas a arruinar. Y ahí Pedro le cayó la ficha que no tenía que hablar de Moisés y hablar de todo lo que venía de antes. Necesitamos nosotros entender que la enseñanza de Jesús las tenemos que conocer claramente, se tienen que hacer carne en nuestra vida y de esa manera enseñársela a otro, ¿sí? En este caso Pablo se la enseñó a Timoteo y Pablo le encarga que Timoteo se la enseñe a hombres fieles. ¿Fieles con qué? No fieles solamente con Cristo, fieles con el mensaje. Recuerden que para Pablo, ser infiel para Pablo era alguien que no reproducía el Evangelio tal cual como era. ¿Recuerdan cuando se lo dijo a los Gálatas? Oh Gálatas insensato, ¿quién fue que los sedujo a ustedes? ¿Quién fue que los hechizó? Que habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron por la carne. ¿Cómo es que andan creyendo en otros evangelios cuando existe un solo evangelio? Sean fieles al mensaje que recibieron, no se corran de ahí. Por eso Pablo enseña a Timoteo la enseñanza de Jesús, Timoteo a hombres fieles, para que a esos hombres fieles a la vez enseñen a otros. Y así se va reproduciendo el mismo mensaje.
Hoy basta con que nosotros entremos a cualquier, hacete un tour todos los domingos o fin de semana y entra a un auditorio evangélico y después entra otro, y después entra otro, y después entra otro, y te vas a dar cuenta que la doctrina no es la misma. No es la misma. Lamentablemente no es la misma. Y te vas a encontrar que muchas veces, no sé, visitaste 6 congregaciones el fin de semana, tal vez en ninguna se habló de Jesús. Y eso es grave, muy grave, porque debemos reproducir el mensaje que los primeros discípulos fueron reproduciendo de boca en boca. El mensaje de Cristo, vayan y hagan discípulos y enseñen las cosas que yo les mandé a ustedes. ¿Te lo imaginás, Pedro? ¿Sabés que un día estábamos, sí, y no entendíamos nosotros qué es lo que estaba pasando? Y él nos habló de la cizaña y del trigo y la cizaña, y nos explicó cómo iba a ser el fin del mundo, cuando venían los ángeles, y después, ¿te imaginás ellos contando todo lo que vieron con Jesús? Así empezó la iglesia. Pero nosotros muchas veces, como no nos conformamos con las sanas palabras de Jesucristo, queremos ¿viste? agrandar todas las cosas, que digan, wow, cuánto sabe de la Biblia, y le mandamos de todo, le metemos fruta, ¿sí? Y terminamos haciendo cualquier cosa. Por eso es que es muy importante esto. Mostrar el camino no significa solamente conducta, sino significa por dónde tenés que ir en las enseñanzas de Jesús para lograr hacer discípulos de él. 4, importantísimo, yo diría vital, pasar tiempo con ellos. Cuando esto es un proceso, nunca se olviden, tengan mentalidad de proceso, por favor. Le presenté el Evangelio a una persona. Cuando nosotros estamos en un diseño tradicional y no el original de Cristo, le presentamos el Evangelio a una persona y lo primero que hacemos es decimos, venía al culto el domingo, y lo llevamos de los pelos ahí, y cuando llega le dice, tome pastor, acá está, un alma nueva para Cristo, y se la entregamos, hágase cargo. Haga usted lo que quiera con esta persona. Eso es el diseño tradicional. En Cristo, le presentaste el Evangelio a una persona, hacete cargo. Y hasta que esa persona no alcance la madurez de Cristo por medio de un discipulado, no la sueltes. Porque la tarea la hacemos entre todos. Por eso es que es muy importante entender que en todo ese proceso necesito pasar tiempo. No puedo estar presente porque no puedo sentarme por la distancia. Bueno, un mensaje de WhatsApp, poder charlar, poder tener comunión, estar en contacto, saber qué le está pasando. Miren, yo veo algunas caritas ahí. Daniela, Aníbal, Silvia, Patricia, Moni, bueno, no el caso de más, Graciela, y no los veo a todos. Pero ellos pueden decirle, estamos todos los días hablando. Todos los días estamos o en el grupo que tenemos para saber. En el grupo, miren hermano, el grupo nuestro arranca a las 7 de la mañana, siempre Aníbal, que el hombre se levanta más temprano. Buen día, ¿cómo andan todos? Ella está todo, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Todos saludando. En este momento, por ejemplo, estamos acá haciendo la escuela y estamos todos pendientes, ¿sí? de una persona dentro de la que ya nació, dice, ve, estábamos pendientes de que Carla estaba por tener familia, acaba de nacer, ¿cómo era? Salomé, acaba de nacer Salomé, ¿ve? Estamos todos pendientes, estamos todos, sí, ahí estamos. Estamos felices, tenemos un integrante más en la familia, qué bendición. Ven, que estamos todos en contacto, bien, yo estoy hablando con ustedes, acá están los gritos, nació, están ahí. Necesitamos pasar tiempo para ser discípulos. Dice Hechos 20:31. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre les he aconsejado a cada uno de ustedes. Nosotros lo leemos así a la pasada y seguimos leyendo Hechos y le metemos, pero detengámonos a analizar lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, estuve 3 años con ustedes y me tuvieron que soportar de noche y de día aconsejándoles. ¿Aconsejándoles a qué? A vivir las enseñanzas de Jesús. Ustedes me traían sus problemas y yo les decía cómo lo deben resolver de acuerdo a la doctrina de Cristo. Esto es discipular. Discipular no es agarrar un manual y decir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, haga este trabajito práctico, tráigamelo la semana que viene. No, eso no es discipular. Eso puede ser aprender teología, lo que sea, pero discipular tiene que ver con una vida, con estar en contacto, pasar tiempo, ahí dice, oyendo y aconsejando, es la esencia del discipulado. Repito, para que nos quede claro, pasar tiempo,
y oyendo y aconsejando es la esencia del discipulado. ¿Cómo yo voy a llevar a una persona a salir de su justicia propia o de su forma de pensar y llevarlo a la justicia de Cristo, a la justicia del reino y la forma de pensar de Cristo si no lo escucho? Yo necesito escuchar cómo está la familia, cómo está el trabajo, cómo está esto, qué es lo que te cuesta y demás, y de acuerdo a lo que responde, llevar eso que me responde a ver si está acorde a lo que Jesús dijo, y si no, dar el consejo de Cristo. ¿Para qué? Para que haya un cambio, una transformación. No doy el consejo de lo que le parece al pastor, no, doy el consejo de lo que dice Cristo. No es lo que me parece a mí, mira, yo opino. No opinemos, o tratemos de opinar lo menos posible. Demos el consejo de Jesús. Pasar tiempo yendo y aconsejando es la esencia del discipulado. Nosotros queremos llegar a una casa o lo que sea cuando nos reunimos con alguien y ya queremos sacar un manual o queremos sacar la Biblia o queremos sacar lo que tengamos y darle paso 1 y paso 2 y paso 3 y que este y que el otro y no escuchamos. No escuchamos. Necesitamos oír a aquellas personas de las que estamos circulando. Necesitamos oírla porque en el oír el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento, dónde está parado, cómo está resolviendo las situaciones de su vida de acuerdo a la madurez espiritual que tiene, ayudarlo a crecer en madurez espiritual para cuando vuelva otra vez ese problema lo pueda superar de otra manera. Es muy importante oír y aconsejar, porque esa es la esencia del discipulado. El discipulado no es llenar de doctrina a la gente con enseñanza, enseñanza, enseñanza. Es bueno, pero no es lo único. Lo importante, la esencia es oír y aconsejar, oír y aconsejar. ¿Esto genera qué? Vínculos muy fuertes de confianza, de compañerismo y amistad. Yo me crié los primeros años en el Evangelio con un... no voy a criticar sistemas porque hemos pasado por todos los sistemas que a usted se le ocurra, de hacer células, de todas las cosas que a usted se le ocurra. Ese liderazgo de ese gobierno abusivo y obsesivo y demás. Y muchas veces cuando yo recuerdo que los consejos eran, bueno, cuando ustedes sean pastor, tengan cuidado con familiarizarse con la gente. La gente allá, ustedes allá arriba en el pedestal, y que le digan, excelencia, pastor, ¿sí? No sé, tremendo allá arriba. Yo pues a mí cuando la gente me dice pastor me siento tan incómodo. Ahora todo lo que pone a Córdoba me dice, uy, si te dijimos pastor todo el fin de semana. Pero en serio, no saben lo incómodo que me siento cuando me dicen pastor. Porque el pastor no es un título, ni el apóstol es un título, el evangelista no es un título, es una función. Si yo no tuviera quien pastorear, no sería pastor. Por eso que nosotros tenemos que entender que la importancia, tenemos que dejar ese liderazgo que nos enseñaron tan raro, vos allá arriba y la gente allá, y tenemos que estar en contacto con la gente. Generar vínculos fuertes de confianza, de compañerismo, incluso de amistad. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ustedes son mi amigo porque le he contado todo. Esa gente que está ahí, que me están mirando, los veo como en ventanita ahí, ellos saben todo de nosotros. Saben cuando estamos bien como familia, cuando nos está costando algo, saben cuando nos vamos de viaje, cuando venimos, están en contacto con todo. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y si vos me decís, ¿qué está pasando Daniel en este momento? Yo te puedo decir qué está pasando Daniel en este momento. ¿Y qué pasa Aníbal? ¿Y qué pasa? Mira, con mirarlo nomás yo ya me doy cuenta. Daniel está en una excesiva dieta en este momento, lo tiene la mujer ahí. Se ríe, pobre. Pero, ¿me entienden? O sea, necesitamos generar vínculos de confianza, de compañerismo, de amistad. Es imposible hacer discípulos sin una comunión íntima y constante. Jesús nos mostró el modelo. Nosotros queremos inventar un modelo de discipulado con doctrina nuestra de discipulado cuando ya está todo escrito y a la vista. Está todo a la vista. El Señor nos mostró el modelo. Es un modelo de comunión íntima y constante. Claro, el problema que nosotros tenemos, permítame decir algo porque ahora voy a llegar a ese punto, pero ¿saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que nosotros siempre estamos pensando en la mega iglesia. Siempre estamos pensando en los grandes grupos. Y Jesús nunca pensó en los grandes grupos. Jesús nunca pensó en concentrar multitudes,
sino Él pensó en expandir pequeños grupos. Pequeños grupos por todos lados que sean la gran iglesia. ¿Por qué? Porque en los pequeños grupos se da la comunión íntima y se da la comunión constante, para poder nosotros ahí cumplir con lo que Él está esperando de nosotros, de hacer discípulos de Él, porque esa es la misión de la iglesia. Creando ambientes informales. Qué importante es crear ambientes informales. Hechos 20:20 dice, también saben que no me he negado a serles útil, y que en público y por las casas he anunciado y enseñado. Después vemos Hechos 20:8-10. Dice, en el aposento alto donde se habían reunido había muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado a la ventana del tercer piso. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Y resucitó. Ahora, salgamos de ese hecho, veamos dónde estaban. Por ejemplo, ¿saben? Creo que seguramente la clase que viene o la otra, en algún momento voy a hablar de esto, la importancia de las casas. Porque la iglesia primera, todo fue por las casas. O era en la casa judía o era en la casa greco-romana en cuanto al diseño arquitectónico. La arquitectura de la iglesia, de la casa judía tenía ese aposento alto arriba, que era el lugar espiritual de la casa donde subían a orar, donde recibían al que venía de paso, donde se juntaban a tener la parte espiritual. La casa greco-romana era un rectángulo prácticamente con un patio en el medio, como lo ven en el hecho cuando Pedro se encuentra con Cornelio. Y en ese patio central se llevaba adelante todo lo que era la actividad religiosa o espiritual. En un lado u otro no entraban más de 80, 100 personas, cuanto mucho, todo apretado. Jamás Dios pensó en la mega iglesia. Eran momentos informales donde se juntaban a comer, grandes mesas a comer. A mí a veces me preguntan, ¿y ustedes dónde tienen el templo? No, no tenemos. Y cuando se juntan, ¿cómo hacen el culto? No tenemos culto. ¿Cómo no tienen culto? Y se agarran la cabeza como diciendo, ¡blasfemia! No, no tenemos culto, qué sé yo. Nos juntamos acá, ponemos la mesa, tenemos un día de comunión, los hermanos llegan con en el barco, con la lancha los voy a buscar, nos sentamos a una mesa, desayunamos juntos, después comemos juntos, compartimos la palabra, todos participan, oramos todos en ronda, cantamos también, todo lo que se nos puede ocurrir, celebramos la cena. Es algo íntimo, informal. Tienen que vernos acá en el verano andando de ojota y pantalones cortos, cero protocolo. Y en aquellos tiempos era igual. Crear ambientes informales. Siempre Jesús discipuló en ambientes informales. Se lo llevaba a la se lo llevaba a navegar, se lo llevaba a la orilla del lago, del mar, se lo llevaba a un cerro, en el camino, en una casa. Porque no estoy diciendo solamente la casa. La casa es muy importante porque es mucha intimidad, pero en cualquier lugar, en una plaza, en un café, donde vos encuentres un lugar informal donde decir, bueno, acá estamos estructurados, o sea, vamos a hablar, abrimos nuestro corazón, ese es el momento para discipular. Comete un asado con tu discípulo. ¿Saben qué lindo que es visitarlo ahí a Aníbal? Y a Daniel. Ay, dos cocineros tremendos. Y a Silvia Silvia, mamita. Silvia, uy, Silvia, te tengo que visitar más seguido, me parece. Silvana, allá en Uruguay. Son momentos que quedan grabados en nuestra vida, no nos olvidamos más. La vida está llena de recuerdos importantes, el discipulado está lleno de recuerdos importantes. Si vos te encontrarías con Pedro, con Juan, con cualquiera de ellos, dirían, me acuerdo cuando estábamos con el Señor haciendo tal cosa, y pasó tal cosa y enseñó tal cosa. Lo mismo que Pablo, por ejemplo, con su discípulo. Necesitamos crear ambientes informales donde tener esas experiencias que no las olvidamos nunca más en la vida. Son tan importantes, ¿sí? Y quiero resaltar algo, porque no quiero dejarlo pasar esto. Este fin de semana, cuando estuvimos allí en Córdoba y pudimos participar del Extiende, quiero resaltar algo porque mi señor lo resaltó en las redes sociales y lo quiero resaltar ahora yo también. Nosotros hemos participado en eventos así
y les puedo asegurar que fuimos bastante reacios al evento, porque hemos estado en eventos donde siempre los ungidos están allá adelante, no tienen contacto con la gente, su forma de vestir y demás, y bueno, y todo ese circo, y vamos a ver qué vamos a encontrar acá, porque a Germán lo conozco hace tiempo, y yo sé que Germán no iba a hacer eso, pero bueno, a ver qué encontramos acá. Hermano, yo me encontré con algo precioso. Estaba toda la gente ahí, no sabíamos quién era el pastor, quién era el apóstol, ¿sí? Cuando íbamos a un viaje para allá, dije, uy, me olvidé llevar el saco, menos mal que no lo llevé, nadie estaba el saco, no había uno que tuviera el saco. Sabri con cantando con todos los pantalones rotos que se le había roto el perro cuando antes de llegar a cantar. Sabri. Estábamos todos por todos lados, nosotros estábamos sentados allá al fondo, otro patrón sentado en el fondo, Meta sentado adelante. O sea, fue tan lindo. Algo que era un evento que habíamos, no sé, 300 personas, 400 personas, también era un ambiente informal. No es solamente que sea algo chiquito para ser algo informal, puede ser así también informal. Nos sentamos a comer en unas mesas ahí que éramos 300 comiendo. ¡Pah! ¡Qué manera de ver gente comiendo ahí! Impresionante, precioso. Se disfrutó también. Pero lo importante es generar esos ambientes informales. Sigo. ¿Me pasé? No. Me falta el 6, miren. ¿Saben que me falta el 6? Se me borró el 6. Pero bueno, ya lo vamos con... Se lo prometo que se lo voy a contar y se lo voy a poner, pero vamos a saltar el 7. Dice, ejerciendo paternidad espiritual. Y acá quiero aclarar algo que es muy importante, ¿sí? No hablo de la paternidad espiritual manipuladora, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, y haces lo que yo te digo, porque no, tranquilo. No hablo de eso. De hecho, yo si alguno de los que está conmigo viene y me dice papá, miren, ¿saben? Ay, la que le espera si me llega a decir papá. No, no. Papá me dice mis hijos, punto. Luciano, Lucía y Lucas, ya está. Ahora, ejerciendo paternidad espiritual, sí, por la función, ¿no? Filipenses 2:22, Pablo decía, pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Ha servido conmigo como sirve un hijo a su padre. ¿Cómo? No, es mi hijo espiritual. No habla de pertenencia a mi hijo. Dice, hemos servido juntos como padre e hijo. Habla de una relación de intimidad, habla de una relación de compañerismo, habla de una relación de respeto, habla de una relación de honra, habla de una relación íntima, profunda. Juntos salimos en el Evangelio. De eso es lo que está hablando Pablo. Segunda Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Si hay algo tan importante y tan fundamental en la vida de alguien que va a discipular, es orar por la gente que estás discipulando. De día y de noche orar por ellos. Pero no orar, Señor, que no sé, que le salga la jubilación a Moni, como orábamos en un momento, que también está bien orar así. Pero, Señor, yo, Padre, oramos para que mis hermanos y mis hermanas les sea abierto el entendimiento, para que la luz del Evangelio les resplandezca, para que el Espíritu Santo vaya confrontándolos y haciéndolos crecer en la fe, para que haya revelación de Cristo, de su propósito, de su misión, para que puedan salir del plano de lo natural y vivan en el plano de lo espiritual, para que tengan frutos para Cristo. Esas oraciones son las que tenemos que hacer. Nuestras oraciones colaboran en lo que el Espíritu Santo va haciendo. Yo, hermano, como papá de mis hijos, todos los días oro por ellos. Debemos orar por nuestros hijos naturales y por aquellos que vamos discipulando, como si fueran hijos nuestros también. No soy el papá espiritual, ejerzo paternidad espiritual, que es diferente. De cuidar, de aconsejar, de orar por ellos, de estar pendiente de sus vidas, de ver cómo puedo ayudarles en todas las cosas que hacen. De repente de sembrar, si tengo que sembrar dinero, alimento, lo que sea en sus vidas, tengo que estar allí. Porque Pablo decía, porque los hijos no proveen para los padres, sino que los padres proveen para los hijos. Hemos tomado esto de la paternidad espiritual donde los hijos viven proveyendo para el padre espiritual. Cuando en realidad Pablo mismo decía, porque los hijos no proveen para el padre, los padres proveen para el hijo. Amén. Lucía me grita acá, no me mudo, dice. No, no voy a decir nada íntimo, lo vamos a dejar para otro día, pues bueno. 1 Corintios 4:15 dice,
Porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Pablo está diciendo a los corintios, ustedes tienen mucha gente que les puede enseñar, y eso está bien, no está mal, pero quiero que sepan algo, yo los engendré en el Evangelio y los conozco. Yo sé quién sos, yo sé de dónde saliste, sé por todo lo que pasaste. Te vine a hacer de nuevo, vi las luchas que tuviste, te sigo acompañando en algunas luchas que todavía las seguís teniendo, pero juntos creemos que las vas a superar, que vas a ir para adelante y que en algún momento vas a alcanzar cada vez más madurez que te va a poner en una posición de administrador de las cosas que Dios te quiera dar. Ahora, vamos al otro punto. Me fui para arriba. Al 8. Dando tu vida por ellos hasta que Cristo sea formado. Esto me habla de un compromiso total. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Vaya si uno tiene dolores de parto cuando se toma en serio el discipulado. Cuando vos creés que ya entendió lo que le explicaste y vuelve sobre lo mismo. Cuando vos creés que ya va a avanzar y cae sobre lo mismo. ¿Sí? Es sufrir dolores de parto ser un discípulo. No es fácil hacer discípulo. Pero nosotros tenemos que dar nuestra vida para que esto ocurra. O sea, dar nuestra vida, no estoy diciendo que, bueno, me voy a suicidar, me voy a matar por la... No, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo entregarte por completo. Que tu tiempo... A ver, la palabra es estar disponible las 24 horas. Estar disponible para que ese discípulo, ese hombre, esa mujer, pueda encontrar en vos un consejo, pueda encontrar una oración, pueda encontrar lo que deba encontrar en el momento que tenga que encontrar. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir trabajando sobre ello hasta que Cristo sea formado. Esta expresión de Pablo, hasta que Cristo sea formado, me habla de dos cosas, de un proceso y una meta. De un proceso y una meta. Y en ese proceso vamos juntos. Caminamos juntos. Es sumamente importante caminar juntos. En Filipenses ahí dice, por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo decía, mira hermano, ya me han azotado, me han apedreado, me han corrido de ciudad a ciudad, me han echado a todos lados, me escupen, me odian, pero miren, y quisiera estar con el Señor ya, porque es maravilloso estar con Él, pero por causa de ustedes me tengo que quedar. Es necesario quedarme. Qué tremendo, ¿no? Esta entrega de este hombre, decir que yo con todo lo que pasé ya tendría que estar con Cristo, pero por causa de ustedes creo que me voy a quedar un tiempo más. Voy a seguir sufriendo, si me van a azotar de vuelta me azotarán, si tendré que estar en una cárcel fría, oscura, me quedaré, pero es necesario estar por causa de ustedes. Esto es lo que decimos nosotros por los discípulos que estamos formando, ¿sí? Es necesario estar con ustedes. Podría hoy estar haciendo otra cosa, pero es necesario estar haciendo una videollamada con vos, es necesario poder visitarte a tu casa, es necesario responderte un mensaje de WhatsApp cuando ya lo necesitas, o atenderte el teléfono cuando me llamás, es necesario. Porque esos son los momentos donde discipulamos. No discipulamos desde atrás de un púlpito con la gente sentada allá abajo. No discipulamos desde una escuela bíblica. No, discipulamos desde ahí, desde caminar juntos la vida, de poder ayudar a ver lo que ellos todavía no ven, de llevarlos hacia la madurez que vos tenés o superarte aún todavía en madurez, y de que eso que ellos están haciendo lo puedan reproducir en otros. Que no termine en vos, que no termine en ellos, que siga pasando a otros, porque es lo más importante. Pero para esto debemos dar la vida. El discipulado, hermanas y hermanos, es una entrega total. Es como decíamos, le extiende, ¿no? O sea, es vivir para Él. Es decir, ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Él puso esa necesidad en mí y tengo que hacerlo. No puedo evitar lo que Dios ya me mandó a hacer. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y si lo hago de mala gana, ya la comisión me fue dada, así que no me queda otra, lo tengo que hacer. Ahora te sugiero que lo hagas de buena gana,
porque tu carita se nota, si lo estás haciendo de mala gana, tu carita se te nota en tu carita, así que bueno, sigo y vamos terminando, ya terminamos. ¿Cómo logro ser discípulo de Jesucristo entonces? Trabaja en ser y hacer discípulo de Jesucristo. Que tu vida tenga el sentido que el Padre le quiso dar al llamarte a su reino. A ver, si no te dedicas a convertirte en un discípulo, que esto significa a crecer en madurez cada día más, y a ser discípulo de Cristo a otro, tu vida no tiene sentido. Sin Cristo sí tiene sentido, porque bueno, le das un sentido, no sé, el trabajo, la carrera, el dinero, una casa, algún sentido le encontrás a la vida. Pero tarde o temprano termina siendo todo vacío, porque una vez que lo obtuviste, te quedaste, bueno, a ver qué sigue ahora. Ahora, cuando uno realmente piensa en lo que Jesús nos mandó a hacer, en ser y hacer, eso le da sentido a nuestra vida. No te va a aburrir nunca. Jamás te vas a aburrir, jamás vas a estar sin hacer nada, jamás vas a estar así como diciendo, hoy no sé qué voy a hacer con mi vida. No, no te va a dar el tiempo muchas veces entre lo que vos tenés que cambiar, en lo que tenés que hacer discípulo de otra persona. Tenés que entender que esto le da realmente sentido a tu vida. No existe otra vida de fe que no sea para hacer y hacer discípulo. No, esta es mi vida de fe. Tengo una fe tremenda que voy a tener en mi casa. Tengo una fe tremenda que voy a ser, no sé, un profesional. Tengo una fe tremenda que voy a estar último del mundo. No, no, no. La fe es para hacer y hacer discípulo. Esta es la vida de fe. Gálatas 2, 20, 21, como siempre lo decimos. Pero con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que espera Él de mí ahora? Que yo lo ame y me entregue a mí mismo por Él. Por Él y por su misión. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál era la fe del Hijo de Dios? Parir discípulos y llenar la tierra de discípulos de Él. Hombres y mujeres que manifiesten su imagen, hombres y mujeres que alcancen madurez espiritual a tal punto que cuando lo vean le digan, es como si estuviera viendo a Jesús. De eso se trata. Por eso justamente con Él estoy crucificado. Claro, ya morí yo, ya no tengo esa vida. Y la vida que ahora tengo, sigo estando en este cuerpo, sigo estando en esta carne, pero ahora la vivo diferente. Mi objetivo es distinto. Ahora vivo por la fe del Hijo de Dios. Y la fe del Hijo de Dios me lleva a parir discípulos hasta lo último de la tierra. Comenzando por tu barrio, comenzando por el pueblo de al lado. Me encantó lo que escuchábamos este fin de semana. ¿Cuánta gente ahí compartiendo lo que está haciendo? En el extiende fue tremendo, ver todos los pueblitos de ahí en toda esa línea de pueblitos que fueron fundados por los incas, todos pueblitos uno al otro de 700, 800 personas viviendo ahí, y no hay gente que vaya. Y así en tantos lugares, hay lugares de Córdoba, hay en Altas Cumbres nomás, en tantos lugares. Aquí en la isla, que es enorme, ¿cuánto falta todavía? Tantos lugares, a veces pensamos irnos a África o Asia o a algún lado, hermano, acá nos falta un montón. Y hace falta obreros, hace falta gente que quiera ir, que salga de su comodidad, que salga de toda la rutina de todos los días y diga, voy a poner mi vida para hacer esto, así sea un compañero de trabajo. No importa, pero al menos uno. Voy a dar mi vida por esto. Y vamos terminando. ¿Cuánto más vas a esperar para sembrar tu vida a Cristo y vivir para el cumplimiento de su mandato? Recuerden que es un mandato, no es una opción. No es, si te parece, viste, y te queda un poquito de tiempo, andá y hace discípulo. No, no, no. Yo soy el que está sentado dijo Jesús. Toda potestad me ha sido dada, estoy en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, gobierno, y todo este gobierno que me ha sido dado, nadie es más poderoso que yo, ni tiene más autoridad. Yo te digo, andá y hace discípulo. Es un mandamiento, es un mandato de Él. No podemos esperar más. Tenemos que sembrar nuestra vida en esto. No dejes esta tierra sin dar testimonio de Cristo en tu vida y convertite en un verdadero discípulo de Cristo. Primero, tengo que dar testimonio de que Él está en mí y que me gobierna. Y por último, no dejes esta tierra sin parir una generación de discípulos que se reproduzcan en otros discípulos para llenar la tierra
de la gloria del Señor. Necesitamos parir una generación de discípulos, que a la vez le podamos enseñar cómo reproducirse en otros discípulos. Y esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Ahora que yo estoy formando un discípulo, ¿cómo hago para que ese discípulo pueda reproducir lo que yo le enseño a él en otro? ¿Cómo hacemos para multiplicar esto? ¿Cómo hacemos para ir más allá de nosotros mismos y aún del discípulo que estoy haciendo? ¿Cómo hacemos para multiplicar la vida de Cristo en otro lugar, en otras personas? Una vez que comenzamos a formar un discípulo, ¿cómo multiplicamos esta realidad espiritual en otros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo sentamos y le damos un estudio bíblico? No. ¿Cómo vamos a hacer para que esto se multiplique? ¿Cómo comienza a suceder lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo? Esto de enseñar a hombres fieles que a su vez enseñan a otros. ¿Cómo logro yo que diga, bueno, no sé, lo que yo, a ver, Jorge, le enseñé a Aníbal ahora le enseñe a hombres fieles que a la vez hombres fieles le puedan enseñar a otros? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos para que eso se logre? ¿Cuál será el resultado de seguir este consejo de Pablo? Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué resultado obtenemos? Por eso en la próxima clase vamos a responder esta pregunta y vamos a ver cómo se forma una nueva comunidad cristiana. Porque cuando se empiezan a parir discípulos y discípulos y discípulos, lo que terminamos es viendo una comunidad cristiana. Y no se trata de plantar una iglesia, como siempre decimos, sino de formar, de parir una comunidad cristiana, que es muy diferente. Es muy distinto decir voy a un lugar, voy a alquilar un lugar, o voy a comprar un terreno, o voy a hacer un edificio, y me pongo a esperar que la gente venga. Y planteo una iglesia. No, 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 no es así. Es totalmente diferente el diseño que Jesús dejó, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Cómo nosotros multiplicamos la vida que ya nos está guiando a nosotros y ha tomado control de nosotros. ¿Cómo multiplicamos esa vida? Esto es lo que vamos a estar haciendo la semana que viene. Ahora sí dejé de compartir pantalla y los veo a todos. Ahora sí los puedo ver. Ahí está Walter, bienvenido. Ahí está Fernanda y su esposo, bienvenido. Ahí está, le estoy viendo algunos. Esa y Angie que no los había visto. A ver qué más. Ahí está Maxi Vale acá de la isla. Ahí estoy viendo unos cuantos que no veía recién. Bueno, qué lindo. Manuel está acá abajo. Bueno, bienvenidos. A Manuel le doy la bienvenida porque es la primera que estás. Lindo, bueno. Vamos a seguir avanzando en esto, pero no se olviden, el hacer discípulo no hay una fórmula, no hay una fórmula para ser discípulo, simplemente esto, ¿no? Intimidad, caminar la vida juntos, oír, aconsejar de acuerdo a lo que Jesús enseñaba, y de esta manera nosotros vamos a parir discípulos. Volvamos otra vez a entender que no podemos hacer un discípulo en esos ambientes que nosotros creamos, sino que tienen que ser ambientes informales. Cuando hay mucha gente es imposible hacer discípulo, porque el discípulo se hace de la intimidad. Todo lo demás, bueno, sí que es bueno, no digo que lo descartemos, pero estamos hablando de hacer discípulos. Y cuando hablamos de hacer discípulos, hablamos de esto, ¿sí? Así que bueno, disfrutamos de que puedan estar acá, gracias por participar. Quiero ahora abrir un momento para que ustedes me puedan hacer una devolución, como siempre hacemos, un comentario, lo que quieran decir de lo que hemos visto, y después vamos a terminar orando, ¿sí? Vamos a terminar la reunión orando. La reunión, le mando tiempo. Todavía estaba con el chip puesto. ¡Sacate el chip! Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir algo? ¿Quién quiere opinar, decir algo que haya escuchado? ¿O quiera decir algo de lo que hablamos? Levante la mano y hable nomás. O no se entendió nada, o se entendió todo. Ahí hablo yo, ahí hablo yo. Ahí vamos, Walter, me saludaste, Walter, vamos todavía. Bueno, un poco lo que me ha pasado en todas estas clases, ¿sí? Eh, es ver cómo la libertad en Cristo a veces es tan simple, ¿no? De entenderlo en el espíritu, pero que la hacemos tan compleja por la tradición, por los sistemas religiosos, que nos vamos metiendo sin darnos cuenta y terminamos haciendo cualquier cosa que no es lo que el Padre nos manda a hacer, ¿no? Ujú. Que es esto de ir y hacer discípulos, ¿no? Y primeramente ser nosotros discípulos. Claro. Me he visto reflejado en cada charla, ¿no? Cuánto Dios tiene que seguir trabajando en mí. eh,
y cuánto a veces hemos frenado, ¿no? de la obra de Él, que nosotros tenemos que continuar. Ujú. Así que desafiado, ¿sí? Desafiado en cada clase, desafiado en este tiempo que estamos viviendo. De hecho, comenté también con otras personas lo que me pasó en el Extiende. A veces uno va a un congreso, ¿no? Y va con esa mentalidad de ver qué es lo que voy a recibir, qué es lo que, no sé, quiero que me hablen algo puntual. Y creo que en esto también, que tiene que ver con estas clases de la misión, todos sabemos que ir más profundo es buscar a Dios. eh, Hay conceptos que los manejamos, pero este desafío en este tiempo, en la misión, como en la extiende, tiene que ver con ser más exactos, Ujú. o no ser sin más, ser exactos en Exacto. lo que Dios pretende de cada uno de nosotros. Y este ir más profundo es avanzar, avancemos, ¿sí? En lo que Él nos ha encomendado, ¿sí? En este mandato, porque pareciera que estamos paralizados, ¿no? Ujú. Rodeados de un montón de cuestiones nuestras, pero que nada tienen que ver con el reino, ¿sí? Así que bueno, cada clase es una inspiración, es una motivación para seguir avanzando en este compromiso que Dios pretende de mí, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Walter. Muchas gracias. Solamente haré algo que dijo Walter y dejo a alguien más que pueda hablar. Eh, ¿Sabés qué? Hay algo que dijiste que es muy importante, Walter. Porque es Mm, sencillo, no es complicado. O sea, ujú, obviamente formar un discípulo sí que es complicado, pero digo, ujú, el cómo hacerlo, el qué hacer es sencillo. Lo que ujú, pasa es que justamente, como decía recién vos, toda la tradición que vamos arrastrando por años y por años fue generando una estructura, ¿sí? Que nos terminó limitando, y todo pasa por un culto, por una reunión de jóvenes o por una reunión de estos, y nos quedamos en las reuniones. No digo que estén mal, a ver, entiéndanme con el espíritu que lo digo, no digo que estén mal, todo es bueno. Lo que digo es, nos debió de la misión. Y todo eso nos consume tiempo y perdimos el tiempo de hacer lo que debíamos hacer, que era ser discípulos. Y el tema es que justamente va a estar bueno lo que hablemos la semana que viene, porque la semana que viene vamos a empezar a ver cómo la primera iglesia se estructuró, porque sí que tenía una estructura, pero no era la nuestra. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo la iglesia primera le funcionó, porque ellos no tenían la estructura que nosotros tenemos. Sí tenían estructura, pero no la nuestra. Entonces vamos a ir entendiendo por qué estas estructuras que hemos creado nosotros no ha quitado libertades, le ha quitado al cuerpo la libertad de expresarse. Y simplemente algunos miembros son los que siempre se expresan y los demás perdieron la posibilidad de expresarse, o directamente le anulamos la capacidad de expresarse. Cuando la primera iglesia, ¿sí? Siempre tenía todo que ver con la edificación mutua. La edificación mutua era fundamental en la primera iglesia y la hemos perdido, ¿sí? Por eso que lo que vos decís, Walter, es buenísimo, porque sí, lo estamos viendo cómo el Señor está sacudiéndonos a todos. Lo que extiende fue un sacudón tremendo, y fue impresionante. Los que no estuvieron, están todos los videos ahí, después yo voy a pasar para que lo vean, pero fue tremendo porque todos los que íbamos a compartir algo, todos los que estábamos ahí, en cada uno con su plenaria, no nos habíamos juntado para ver qué íbamos a decir. Es más, hasta en un momento el sábado se cambió los horarios, se cambió quién iba primero, quién iba después, o sea, no había nada organizado, y de repente cuando nos dimos cuenta de lo que íbamos compartiendo era todo un hilo de pensamiento que el Espíritu Santo formó. O sea, Dios está hablando a su iglesia. Y todo lo que está diciendo, como decía Walter, esto ir a lo profundo, tiene que ver no solamente con nosotros, convertirnos en discípulos y vivir esa fe genuina que tenían los primeros cristianos, sino también reproducirla. Y es eso. No tenemos que rompernos la cabeza, pero yo siempre digo que lo que nos estorba a nosotros es todo lo que nosotros mismos hemos modificado. Y cuesta romperlo, o cuesta acomodarlo, cuesta darle prioridad a ser discipulado o a ser discípulo, a seguir de vuelta otra vez con todas las reuniones. Hay veces que vamos a tener que cancelar reuniones, hay cosas que vamos a tener que hacerlas ya más, si es que queremos realmente hacer la misión. Alguien más que comparta, a ver. ¿Quién me levantó la mano ahí? ¿Fernanda y su esposo? No. Ah. Opa, todos quieren levantar la mano. Se animaron todos. Bueno, pará, vamos con Fernanda, ¿ve? Y después le doy a Sabri y a Silvana, que también quieren compartir.
No, a mí me llamó hoy mucho la atención cuando dijo, creo que casi en el punto 8, de que esto es un proceso con una meta, ¿no? Pero que en este proceso vamos juntos, ¿no? Ujú. Creo que algo que a veces estaba muy marcado la diferencia entre el que estaba al frente y el resto, entonces parecía que era algo inalcanzable, ¿no? Entonces uno también del otro lado no se animaba a discipular porque decía, no, tengo que ser muy perfecto, tengo que ser una cosa muy para poder ayudar a otro, ¿no? Claro, Y en este tiempo creo que lo que el Señor nos está enseñando, ¿no? Esto de ser más exacto, ¿no? Yo estoy en un proceso, pero mientras también puedo acompañar a otro en un proceso, ¿no? Porque vamos juntos y es hasta que todos lleguemos a esa meta, claro. ¿no? Eh, Eso es lo que más hoy me llegó, ¿no? Y también compartir lo de la extiende, que es verdad, el que todos, no había una diferencia entre pastores, apóstoles y gente, es re lindo porque realmente somos un cuerpo, la única cabeza era Cristo, era el único importante, ¿no? En el lugar, y que hubo una unión en todo lo que se habló y siempre fue lo mismo, ¿no? Ser discípulos, hacer discípulos, quedó muy claro. Qué bueno. Así que gracias por compartir. Qué bueno. Vos sabés que dijiste algo que es importante, ¿no? Porque eh, imagínate Jesús con sus discípulos. Dormía con ellos, comía con ellos. Pablo viajaba con Timoteo, viajaba con Lucas. O sea, nosotros tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, gracias a que Lucas viajó con Pablo. O sea, ¿me entendés? O sea, hay cosas que nosotros tenemos porque ellos estuvieron ahí, lo vivieron, lo experimentaron. Nosotros a veces queremos discipular desde la distancia. Imposible. Bueno, a ver quién quería hablar. Le doy a Silvana y después le doy a Sabri, ¿sí? Dale, Sil, y después le damos a Sabri. Hola, buenas noches a todos. Yo estaba pensando recién que qué difícil tarea, ¿no? Porque asimismo como nos enseñás de hacer discípulos, también nosotros como cristianos, también la gente nos encasilla a nosotros, justamente por la religiosidad, ¿sí? Porque este es volver al modo que Jesús enseñaba, y la gente hoy por hoy está acostumbrada a que si vos le hablás enseguida, lo primero que te ponen en el tope es, yo no quiero ir a la iglesia. Entonces, qué bueno, eso como decía, primero hacemos y después enseñamos. Yo tengo una pequeña anécdota que quizás es una tontera, ¿no? Pero yo hace cuestión de 15 días fui con una amiga a pasar un fin de semana que le invité a un lugar, y ella estaba como, estaba un poco imposibilitada, y en un momento se bañó y me dijo, ay, dice, no me puedo secar bien los pies. Entonces yo le dije, deja que yo te seco los pies. Y me dice, no, no, que me da vergüenza. ¿Cómo te va a dar vergüenza? Y por supuesto que se lo hice. Y cuando yo le estaba haciendo eso, me dice, pensar que esto hizo Jesús con la gente. Y le digo yo, y bueno, es lo lógico, ¿no? Que uno se debe a esto porque uno lo hace por amor, ¿no? Lo hace por amor a la gente, a la que está teniendo al lado. Y bueno, pero digo, qué difícil tarea nos espera con respecto a esto de poder comenzar a aprender a hacer primero y después, hablar, porque creo que los hechos a veces, como dice el famoso dicho, los hechos hablan más que 1000 palabras. Y bueno, eso era lo que quería acotar, ¿no? Que, bueno, que estamos en una época que tenemos que romper toda religiosidad, ardua tarea nos espera, y bueno, y que estemos dispuestos todos a poder realizarlo. Imponente, Era dijo el eso. uruguayo. Imponente. Gracias, Sil, así es. Y aclaramos que la amiga de Silvana, que ya sabemos quién es, no es cristiana, o sea que fue impactante solamente para ella lo que vio en ese momento, ¿no? Así que bueno, sí, Sí, qué vamos. bueno. Y bueno, le damos a Sabri entonces, ahora. Sí, así Sabri quería compartir algo y ya vamos terminando. Vamos a hacer algo que quiera hablar alguien más. Sabri.
Hola, hola, hola. No, no te escuchamos. ¿Te quedaste sin voz cantando? Hola, hola. Ahí se Ahí escucha. está, ahí está. Ahí está. Sí, pero me quedé difónica en serio después Sí, de 3 sí. días. Ahora se va recuperando. No, yo simplemente voy a acotar a lo que dijeron mis hermanos acá. Y el Señor en este tiempo me mostraba esto, ¿no? Que las tradiciones, que en algún tiempo una fórmula funcionó o a una persona funcionó, en vez de ir al Espíritu Santo y depender de Él, y preguntarle a Él y ser pobres de espíritu, de decir, Dios, yo no sé cómo hacerlo. Ujú. Solo necesitamos como ese corazón humilde, manso, y ser pobres de espíritu, que es una de las Así bienaventuranzas, ¿no? es. Es, Dios, yo no sé cómo hacerlo, porque no es por mi naturaleza, o sea, en la adoración, en un tiempo Dios me llegaba a decir esto, desde mi naturaleza yo no puedo darte nada, Dios, que vos quieras recibir. Ujú. Entonces necesito que esa verdad primeramente sea encarnada en mí, y cuando esa verdad es encarnada en mí, yo soy una carta leída y no necesito copiar fórmulas y no Así es. necesito repetir tradiciones o caer en obras muertas, Ujú. sino que el espíritu empieza a vivificar, y ahí termina en todo en que, en este engaño que por ahí yo misma he entrado en que, hoy qué pesado que es discipular. Y el Señor me dijo, no, mi carga, mi yugo es ligero. Ujú. Lo que yo te di es ligero, o sea, se hace pesado cuando lo haces a tu forma. Así es. Cuando cargas peso que yo nunca te mandé a cargar, Hebreos 12. Ujú. Despójate de ese peso y deja que esta verdad que uno se le es revelada te transforme y sea encarnado, y la vida de Cristo después fluye sola por naturaleza. Así es. Sí, Sabri, es una de las cosas que no, creo que estaba ahí notada y no estaba ahora, no sé qué pasó, se me borró, pero una de las cosas que justamente un punto importantísimo era eso, justamente esto, de saber que todo esto es obra del Espíritu Santo, tanto en nosotros como en la gente, y que necesitamos la dependencia absoluta de Él, y que la competencia que nosotros tenemos, o sea, la competencia no competir, sino la competencia, la capacidad de poder hacer las cosas, provienen de Él. Y eso hace, eso nos quita esto que decimos, qué difícil que hace discípulo. En realidad, no, si lo hago yo, sí va a ser tremendamente difícil. Tremendamente, porque tengo que tratar de convencer a alguien con mi fuerza. Ahora, en el espíritu, no es difícil. Él hace la tarea, y nosotros muchas veces, nosotros en nuestra ansiedad de querer ver frutos, bueno, ahí es donde nos frustramos, pero si entendemos que el proceso lo hace el Espíritu Santo, después nos gozamos cuando vemos frutos en las personas, ¿no? Pero vuelvo a decir, como dije al principio de la enseñanza, nuestra dependencia tiene que ser total del Espíritu Santo y saber qué nos toca hacer a nosotros, ¿no? Pero Él hace la tarea, Él hace la tarea. Bueno, bien, gracias a todos por participar. Vamos a terminar. Luciano, Luciano, ¿estás por ahí? A ver si no sé si está por ahí. Mi hijo quería, se está borrando, está por ahí, pero quiere hablar. ¿Querés hablar, Luciano? No puedo, dice, no sé qué está teniendo algo, bueno, debe estar con la universidad. Muy bien, a ver, ¿quién nos despide con una oración? A ver, ¿quién se anima? Belén, ¿te animás a orar? Así escuchamos tu voz. A ver, Belén, que queremos escucharte. Dale, cerramos hoy. Bueno, hola a todos, Hola, hola. bendiciones. Bueno, vamos a orar. Dale. Señor, te damos gracias. Sí, señor, gracias. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos que pudo estar, Señor, en esta clase. Te damos gracias, Señor, por Jorge, Padre, que vos le estás guiando en cada clase, Señor. Te doy gracias, papá, porque podemos estar todos juntos compartiendo de tu palabra, Señor. Que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que bendigas a aquellos que no pudieron estar, Señor. Que los acompañes ahí en donde estén y que bendigas, Señor amado, el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, gente, lindo poder verlos, los amamos a todos y mucho más ahora que los conocemos personalmente. Saludos para todos. Esperen, esperen, Conchita, a ver, ya corto acá porque si no vamos a hacer un lío.